nos vamos aproximando al encuentro con Dios. Ahora, para un creyente eso debe ser espectacular. Debe ser para nosotros: Señor, anhelo ese día cuando me encuentre contigo. Sin embargo, para muchos es: no, qué miedo, yo la muerte no quiero ni hablar de ese tema. Miren el contraste que se da. Ahora, les decía que todo hombre va a dejar una influencia o un legado para el futuro. La diferencia es que el legado que deje puede ser algo permanente, algo perdurable, o un legado que va a ser pasajero y que se acabará con el tiempo. Esa influencia que un hombre puede entregar debe afectar las generaciones futuras. Piensen esto: debe afectar las generaciones futuras. Aquí hay jovencitos de 13, 14 en adelante, ¿verdad? Y hay algunos jovencitos de 40, 50 también, pero está bien. Pero me refiero ahora a los adolescentes, ¿de acuerdo? A los que están bien jovencitos en esa edad. Algunos, cuando se les menciona: tú vas a casarte, uno dice: uy, no creo. Me casaré después de 20, 30 años, piensan algunos. Pero ahora piense, no se trabe con esa parte, pero piense o imagine cómo será en el propósito de Dios que le regale una descendencia, unos hijos. ¿Cómo sería? ¿Ah? Sí, visualízalo ahora. ¿Cómo sería si yo tengo hijos? A los más jovencitos están, ya los papás que están grandes, los hijos grandes ya que tienen nietos, ya ahorita no, ya los tiene. Pero los que están jovencitos, mire, a ver, dice: ¿cómo será? Pero bueno, para tener hijos necesito una esposa, ¿verdad? Ahora, siga pensando en esto: ¿cómo serán mis nietos? Algunos sonríen así nerviosamente, dice: sí, ni quiero pensar en mis hijos, pero en mis nietos. Ahora, ¿cómo serán los bisnietos? Algunos dicen: capaz que ya no llego ni a conocerlos. Y los que van a la siguiente generación, ya no sé cómo se llaman los demás. Pero ¿cómo será? La transmisión de la verdad, escuchen esto, jóvenes, de una verdad doctrinal es responsabilidad del hombre o de la mujer que ha confiado en Dios. Es responsabilidad nuestra. Ahora, no es responsabilidad cuando ya se casa, cuando ya está grande. Es la responsabilidad desde que usted es joven y conoce al Señor, porque usted tiene una responsabilidad que va a dejar a otras personas. No necesariamente aquellas cosas materiales que decíamos al inicio. Vamos a 2 de Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo, un joven pastor que está sirviéndole al Señor, pero que tiene la mentoría de Pablo en ese momento. En 2 de Timoteo 2:2, Pablo le está diciendo algo especial que posiblemente nos puede llegar a nosotros también. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué le está diciendo? Tú aprendiste algo, ahora necesitas ¿qué? Enseñar. Lo que aprendiste bien, necesitas enseñar. Ese es el desafío que le hace Pablo. Pero no solamente es a los hombres, porque de pronto van a decir los hombres: solo a mí me mandan a hacer esto. A las mujeres también le encarga, y vamos a irnos a Tito un poquito más adelante, unas páginas un poquito más adelante. Tito, el capítulo 2. Y en esta parte específica él se está refiriendo a aquellas mujeres que ya tenían más edad, que tenían más experiencia. Pero ¿qué les encarga? Miren que se relaciona igual lo que decía Pablo, ahora Tito le está diciendo. El versículo 4 dice: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué lindo. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. En resumen, hay dos consejos acá. Le está diciendo a los hombres: usted se encarga de esto, hombres, no importa la edad, como le dije hace rato, y mujeres, ustedes se encargan de esto también, a pesar de que ahora el contexto es de unas personas que ya tienen más edad, pero le está diciendo: usted encárguese de
dar o dejar un legado importante. ¿Por qué es importante esto? Porque el legado que uno deja no es porque quise dejar algo bueno solamente. Por ejemplo, si usted quiere entregar una herencia cuantiosa a sus hijos, económicamente me refiero, ¿qué es lo que hace? Se esfuerza por trabajar, crea empresas, se levanta más temprano, hace cosas y todo para dejar algo. ¿Qué requirió? Tiempo, esfuerzo, perseverancia, constancia. Y como le decía, todo eso que nos ha costado, todo ese esfuerzo, se va a acabar. Pero la Biblia le está diciendo algo más, porque en ningún momento, aquí le dice en Tito, le está diciendo ustedes mujeres aprendan a dejar sus mejores anillos, sus mejores aretes, dejen los zapatos que tanto les gusta o ese vestido con el que se casó. No le dice eso en ningún momento. Todo lo que está refiriéndose acá está diciendo, deje carácter, siembre carácter, siembre a su siguiente generación carácter. Y esto no es sencillo, porque a la luz de la palabra del Señor es la más valiosa herencia que un ser humano puede dejar a la siguiente generación. Es la mejor herencia que puede hacerlo. Por eso que la mayoría de personas tienen un privilegio cuando llegan a conocer al Señor siendo niños o adolescentes. Por eso la predicación es permanente a los jóvenes, adolescentes, que le conozcan al Señor. Porque tienes la posibilidad de tomar buenas decisiones en tu camino. Que cuando ya estás adulto y dices, ya he tomado tantas malas decisiones, he hecho tantas cosas que no eran correctas y ahora sé que el Señor me va a ayudar para enmendar todo eso, pero es diferente el camino. Es un poco más difícil. Me sorprendió una encuesta, un estudio realmente, de dos familias que vivieron en la misma época. Y tome en cuenta este detalle para que tengamos una referencia sobre esto. Dice, se estudió cuidadosamente, tal vez desde el punto de vista sociológico, en la ciudad de Nueva York, la familia de Max Hughes y la familia de Jonathan Edwards. Y saben, esta medición fue interesante porque las personas que se dedicaron a este estudio lo hacen a través de 150 años. Es decir, cuando el personaje en mención ya no existía, ya había fallecido hace mucho tiempo. Y la familia Edwards con la familia Hooker hacen un contraste. Y miren el contraste, quiero que revisen un poquito el contraste. Edwards, hablando de Jonathan Edwards, conoció al Señor muy joven. Piensen esto. Si usted está joven, diga, yo estoy cumpliendo ese requisito ahí, amén, eso es bueno. Y dice, fue piadoso y vivió, dedicó su vida para la gloria de Dios. ¿Cómo le va hasta ahí en el requisito? Amén. Diga, amén, sí, Señor, yo si no estoy, amén, por fe, ahora yo me determino eso. ¿Y sabe lo que sucedió? Con el tiempo se casó. Tuvo una esposa, pero miren el requisito no el requisito, sino lo que encontraron los que hicieron esta investigación. Se casó con una esposa que también amaba a Dios profundamente. Una señorita que amaba a Dios. Sigo nombrando. Durante los 150 años después de ellos, es decir, las generaciones siguientes, su familia vio estos resultados. Tuvo 14 presidentes de diferentes universidades, su generación. Tuvo un vicepresidente de Estados Unidos, Jonathan Edwards. Tuvo 3 congresistas. Tuvo 30 jueces en la historia, ahí está escrito esto. Tuvo 70 médicos. Tuvo 60 escritores, 100 abogados, 35 maestros, alrededor del mismo número de maestros de seminario, y tuvo misioneros y pastores. Este legado de Jonathan Edwards. ¿Se imagina que después de unos 200 años, bueno, si Dios así lo permite, alguien esté hablando de uno de ustedes y diga, Andrés, no sé,
cualquier Andrés ahora aquí, tuvo esto en su generación futura y mencionen esos nombres. Qué increíble, ¿verdad? Decir, wow, esto es increíble. Pero mire lo siguiente, el contraste con la familia Hooker es el siguiente. Max Hooker determinó ser ateo y dijo, yo no creo en Dios ni nada de esas cosas. Su esposa tenía el mismo pensamiento. No, ¿para qué? Una sola vida, vivamos bien, disfrutemos de lo que tenemos. Y es interesante, porque eso me llamó la atención y busqué yo datos ahí y todo eso, porque están registrados. Ellos, miren en los 150 años lo que encuentran, los que hicieron esta investigación, encontraron 100 alcohólicos. Encontraron en esa generación de 150 años 90 prostitutas. Encontraron 30 vagabundos, 13 delincuentes presos que cumplieron un promedio de 13 años de cadena, de sentencia, perdón, 7 personas que fueron apresadas por asesinato y condenadas, 1,200 descendientes y de ellos solo 20 tuvieron un oficio honrado. 10 adquirieron un oficio honrado, pero luego de pasar la rehabilitación. Y al gobierno de Estados Unidos, esa familia le costó, el cuidado de esa familia le costó alrededor de $1,500,000, alrededor de los 150 años. Este es un dato increíble, porque uno dice, ¿tanto marcó, tanto fue la diferencia? Y ponía este ejemplo a propósito de que Dios en su palabra nos está diciendo a nosotros que es importante el legado que nosotros dejemos a la siguiente generación. Es importante. No podemos descuidarnos de lo que entreguemos a la siguiente generación. Por eso, papás, los que están aquí presentes, no se canse de hablar de Dios a sus hijos. Papás, a veces los hijos en el tiempo de la adolescencia no quieren ni escuchar y le hacen muecas cuando le dice vamos a orar o dice vamos a leer la Biblia. Le ha pasado eso en algunas familias, ¿verdad? Ay, otra vez. Pero si le diría vamos a ver el mundial, no se queja para nada. Se va de una, es más, ya está sentado frente a la televisión. Cuando le dice vamos a ayunar, no, yo me desmayo, siento que muero. Cuando decimos vamos a una vigilia, qué sueño, llegan con una cobija a la vigilia, si han visto algunos, nos vienen con la cobija y oran, mejor dicho, están una media horita, 2 horitas y después les encuentro por ahí ya reposando. Escuche, papás, el legado que nosotros podemos dejar es insistir, el perseverar en sembrar la semilla de Dios en la vida de nuestra siguiente generación. ¿Por qué? Porque es la única manera que nosotros podemos tener una generación que honre a Dios y glorifique a Dios. Y no solamente por una generación, un par de años, sino por muchos años después. Ahora, usted diría, bueno, yo quisiera tener el ejemplo de la familia A. Porque la familia B, pobrecitos, obviamente son mundanos, no conocen a Dios, han renegado de Dios, es más, fueron ateos y todo. Entonces, no. Pero ¿sabe qué es lo triste? Según los mismos estudiosos, actualmente muchos hogares cristianos están viviendo esta crisis. ¿Qué significa? Que solamente cuando vas a la iglesia estás bien. Cuando sales de la iglesia hay abuso, hay violencia, hay golpes, hay insultos, hay ofensas. Cuando estás en la iglesia de pronto estás involucrado en alguna cosa ministerial, pero cuando llegas a casa las cosas cambian. Ya no eres el mismo que sonríe, ya no es el mismo agradable y servicial. Es aquel que espera que le sirvan, es aquel que está solo enojado, es aquel que solo reclama y es aquel que solamente es dominado por sus iras.
Estos mismos estudiosos de acá decían, es increíble saber o es imposible comprender cómo un padre, sabiendo que conoce o al menos escuchado de Dios, pueda levantar su mano contra su esposa. Esto es desafiante para nosotros. Como iglesia, nosotros estamos confrontados a eso. Y la palabra siempre a nosotros nos va a llamar la atención a decir, ¿cómo estamos viviendo en casa? ¿Cuál es nuestra postura en casa? ¿Cuál es nuestra posición en casa? ¿Qué es lo que nosotros hemos determinado hacer en casa? Hemos escuchado nosotros a lo largo del tiempo muchos testimonios de personas que vienen aquí con nosotros. Había un hombre hace algún tiempo, no le digo hermano porque nunca quiso escuchar. Él venía constantemente a la iglesia y algún rato su esposa se acercó y dijo, mi esposo cuando se enoja, tomen en cuenta, aquí a la iglesia cristiana, cuando se enoja él me golpea. Y uno dice, bueno, te golpea con las palabras y te ofende. No, dice, sus puños son el arma que usa. Y uno dice, ¿en serio? ¿Puede ser tan así? Eso es un caso extremo también. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que estar claros con lo que Dios está llamándonos la atención en algún momento. Porque nuestro testimonio, por eso Pablo estaba hablando a los romanos, nuestro testimonio hablará a favor o en contra de nosotros en lo que hagamos. Ahora, después de escuchar estos testimonios, Pablo menciona que los hombres no serían la excepción en la regla. Vamos a 2 de Timoteo, ahí al ladito nomás, el capítulo 3, el versículo del 1 a 4. Miren lo que dice Pablo con respecto a los hombres. Segunda de Timoteo 3, 1 al 4. Y habla sobre el carácter de los hombres. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso fue escrito hace más de 2000 años y parece la radiografía actual de muchas familias en nuestra sociedad. El asunto que nos compete ahora es que de parte de Dios, a través de su palabra, está proclamando que se levanten hombres que asuman su rol de liderazgo en el hogar. Que asuman el encargo profético que Dios les ha dado. ¿Para qué? Para que puedan liderar su hogar. Los porcentajes de asistencia en las iglesias es interesante. No hemos sacado aquí el porcentaje, pero hay más mujeres que hombres. ¿Se han dado cuenta? No voy a contar ahora cuántos están. Pero resulta que la pregunta se vuelve contra nosotros y dice, ¿dónde están los hombres piadosos? ¿Dónde están los hombres que anhelan de Dios? Cuando más piadosa, cuando más comprometida con Dios es una mujer, ¿sabe lo que anhela esa mujer? Anhela que un hombre sea más piadoso para que lo guíe. Nunca escucharás de una mujer, una esposa, ay, tengo un esposo que es un santo, ora por mí, ora por mis hijos, ora por los amigos, por los vecinos, aconseja a las personas, da buen testimonio. Y eso, todo eso me da mucha inseguridad. ¿Usted ha escuchado eso de alguna mujer? No, nunca.
Eso no sucede. Algunas mujeres dicen, "Oye, ojalá podría decir eso". Nunca escucharemos eso. Lo que sí escuchamos es lo contrario. Ahora, quiero decirles lo siguiente, porque algunos jóvenes así parece que este mensaje está dedicado a los adultos. ¿No es cierto? Dice, bueno, usted tiene que ser líder y todo esto, etcétera, etcétera. Pero le comento algo, que alguien que se compromete con Dios no es que debe esperar a ser adulto para comprometerse con Dios. No es que usted tiene que llegar a los 20, 30 años, ahí sí, Señor. Eso dice la sociedad actual. Dice, cuando yo tenga tiempo, ya pase mis estudios del colegio, cuando ya pase la universidad, cuando ya haga mi posgrado, cuando ya tenga un trabajo estable, ahí sí me comprometo con Dios. Ahí sí le sirvo a Dios. Cuando se me quiten los problemas que tengo, ahí sí le sirvo a Dios. Es un error permanente que sucede en el pensamiento de muchos cristianos. La Biblia nos ha dado ejemplos de que los más grandes hombres y mujeres que se han comprometido con Dios, que han dado un legado profundo, y está escrito en las Escrituras, está mencionado ahí, son jóvenes que decidieron vivir para Dios. Son jóvenes que determinaron vivir para Dios. Entonces, la palabra dice, no tengas, que nadie tenga en poco tu juventud. Porque a veces el joven dice, ¿será que yo puedo? ¿Será que yo puedo hacer eso, hacer la diferencia, marcar la diferencia? Y a veces estás tan dispuesto y después de un poco de tiempo te vas desgastando y dices, no, yo creo que no puedo. Hombres jóvenes, los que estamos aquí de hombres, escucha, incluidos desde los más niños, acá tengo un niño pequeñito. Si todos los hombres, los varones en este grupo aquí, se determinarían para vivir una vida que honre a Dios, tranquilamente en este lugar podemos levantar una revolución. Una revolución completa en todas las áreas de nuestra vida y en nuestra sociedad. Pero ¿sabe lo que sucede? Que hay hombres que están a medias y están esperando que la mamá le empuje para que vaya a la iglesia. Están esperando que la esposa le empuje para que vaya a la iglesia. Y solo ir a la iglesia. Y menos aún otras cosas que necesita poner como prioridad un hombre de Dios. Ahora, jóvenes, yo les quiero decir algo. Y a las señoritas también. Cuando les hemos preguntado cómo están con el asunto de sus sentimientos, dicen, ay, Señor, ay, pastor, dice, yo estoy esperando que venga el indicado. Y está bien que tenga ese anhelo de lado y lado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y nos ha pasado muchas veces, hay varios testimonios, que llega un jovencito así guapo y dicen, wow, ese está guapo, entonces me voy a sentar al lado de él para darle la bienvenida. No ha traído la Biblia, le voy a prestar la Biblia. No sabe dónde están las citas, le busco. Y parece que está con hambre, le invito al bar a la salida. Entonces usted ya está ahí asociando todo el asunto. Y el joven se da cuenta y dice, me trataron bien, pero sospecho que hay una intención mayor. ¿Sabe lo que ha sucedido? Que ese joven se involucra, hasta se bautiza, con tal de atrapar a la pobre señorita ingenua que estaba ahí ilusionada. Y cuando uno le dice cómo está el asunto con Dios y todo, no, dice, está bien, dice, él tiene sus fallitas y todo, pero yo en el camino ya le mejoro. Pasa unos meses, pasa un año, pasa 2 años, es el problema más serio porque lo que quieren es no verse nunca más. Quieren separarse, quieren acabar, dice, me equivoqué, yo no sé por qué Dios no me escuchó. Y yo quiero decirle algo. Esto puede aplicarse de ambos lados. Jóvenes, si usted anhela un hombre que sea lo que Dios quiere para su vida en el futuro, busque a alguien que ame a Dios profundamente antes que le ame a usted. Y viceversa. Varones,
Si usted quiere tener una vida que glorifique a Dios, una familia y un legado en el futuro, que honre a Dios, busque y pida al Señor por una mujer que ame a Dios, que honre a Dios. No que por un ratito esté diciendo yo le voy a servir a Dios, que me vea el chico que me interesa. No, que esté dispuesta, que ame a Dios, que sirva a Dios. ¿Y cómo se ve eso en el día a día? Por eso siempre yo les aliento a los jóvenes. Jóvenes, ¿cuándo vas a comenzar a servir a Dios? ¿Cuando ya seas grande? ¿Cuando pinte tus cabellos canas? Ya. Es el tiempo de comenzar. ¿Por qué? Porque mientras tú comienzas a servir al Señor, Dios te va entrenando, te va forjando, te va cambiando y te va transformando tu carácter. Te va cambiando, te va a ir transformando. Eso es innegable, lo que va a suceder cuando Dios está obrando. Pero de otro modo no va a funcionar nada. Y por eso es que nosotros, ¿qué es lo que sucede y por qué me detuve en esto? Porque resulta que se casan muchos jóvenes al apuro, muchos jóvenes por necesidad de suplir un vacío, muchos jóvenes por suplir la necesidad sexual. Se casan y cuando ellos comienzan o Dios les da familia, no pueden dejar un legado que sea de influencia. Las personas que vienen dicen, no, ellos aparentan, pero no aman a Dios. No es lo que creemos que sea genuino. Ahora, va a haber también aquí, no solo jóvenes, sino adultos, van a decir, pero yo ya me casé hace rato, ya recién me vine a decir eso. De haberlo sabido antes, no habría hecho locuras. No, Dios también le dice, tanto al joven, al adulto, a la señorita, a la mujer grande, le está diciendo, ¿qué buscas o qué anhela una persona que quiere ser piadosa delante de Dios? ¿Qué busca? ¿Cómo habla y cómo vive una persona que busca honrar a Dios? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo yo vivo? ¿Qué hago? Y la respuesta está donde comenzamos a leer, Romanos 1:8. Pablo escribe esta porción de la carta a los romanos de una manera especial. Porque ¿saben cómo se encuentra? Es una carta que está llena de cercanía. Es un segmento de la carta que está llena de afecto. Es como cuando usted le escribe alguna notita especial a alguien que ama. Tiene cercanía, tiene afecto, tiene cariño. Y vamos a leer un poquito. Romanos 1, del 8 al 12. Quiero que le pongan atención ahí en esos versículos. Miren lo que dice Pablo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Verdad que es una carta así bien entrañable, bien cercana, de amigos, de personas que están vinculadas con algo especial? Quiero compartir 3 características, no las voy a hacer ahora todas. La siguiente semana, que es el Día del Padre, vamos a completar este estudio. Pero quiero compartir 3 características o 3 cualidades de un hombre que anhela honrar a Dios, de un hombre piadoso, en otras palabras. Y la primera cualidad que encontramos, un hombre piadoso tiene su primer afecto a Dios. Es la primera. Un hombre piadoso, un hombre que teme a Dios, que quiere honrar a Dios, tiene su primer afecto a Dios. Es decir, ama en primer lugar a Dios. Ama en primer lugar a Dios. Ama por sobre todas las cosas a ese Dios que le dio vida. Pablo
en el texto que hemos leído, revela de que él ora por sus hermanos en Roma y demuestra una relación estrecha con ellos. Por eso dice, doy gracias a Dios, a mi Dios. ¿Y por quién? Por todos vosotros. Pero note algo que es interesante en la parte de aquí. Él no dice, doy gracias al Dios de mi esposa. No dice, doy gracias al Dios del pastor. No escribe, doy gracias al Dios de los otros apóstoles. No dice eso, no escribe en ningún momento. ¿Sabe lo que él escribe ahí? ¿Qué dice? Revise ahí. Doy gracias ¿a qué? A mi Dios. Si alguien está con una Biblia física, subraye mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. ¿Sabe lo que decía con respecto a este pronombre? Martín Lutero dice que el cristianismo es el de los pronombres posesivos. ¿Por qué? Porque cualquiera puede decir el Dios, pero solo un cristiano verdadero puede decir mi Dios, mi Dios. Y sabe que necesitamos aprender eso nosotros como creyentes. El comunicarnos delante del Señor sabiendo que Él es, somos de Él y Él es cercano a nosotros. Por eso Pablo le dice, es mi Dios. Es lo más importante que yo tengo, es la relación cercana a ese Dios. Es tan íntimo, tan cercano, tan pegado, que uno solamente al leer, si habría sido un creyente romano, diga, a mi Dios, wow, Pablo está tan pegado a ese Dios que nos está hablando, tan cercano. Y ese es el mensaje primordial ahora. Le está diciendo a los hombres, a los jóvenes, a las señoritas, a las mujeres grandes. Le está diciendo, ¿es tu Dios o es el Dios de la iglesia cristiana su presencia? ¿O es el Dios de los líderes? Es mi Dios. Porque cuando uno hace posesivo eso, uno entiende la magnitud y la cercanía que significa ese Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que pasa después de que uno entiende eso? Esa relación cercana, íntima y personal, ¿sabe qué consecuencias le da a un creyente? La posibilidad de ser agradecido. Cuando uno tiene algo bien cercano, va a ser agradecido. Como consecuencia, va a ser agradecido. Si no, pregunten a la mamá que tiene su hijo pequeñito. No va a decir ese hijo. Nunca le he escuchado decir así, a no ser de que esté enojada. Bueno, ahí sí las mamás dicen, tu hijo, le dice al papá. Pero cuando se refiere al hijo, desde el punto de vista de ternura, dice, mi hijo, mi hija. Esa cercanía y eso da confianza. Pero también dice, yo agradezco a Dios por ese hijo, por esa hija. ¿Cuántos tienen a sus hijos al lado de ustedes? Mírenle un ratito y digan mi hijo o mi hija. Mírenle, los hijos están mirando hacia el techo. No, mírenle también, diga, mi mamá es mía, o mi papá es mío. Los que tienen ahí a los hijos, a los papás. Ahora, piensen esto, es loco lo que Pablo, porque uno a veces lee las epístolas y dice, facilito, Pablo se sentó y escribió y listo. Pero ¿sabe lo que pasa? Pablo está diciendo, yo tengo una cercanía con ese Dios que transforma. Yo estoy apasionado por Dios. Y yo estoy agradecido por Dios. ¿Sabe por qué digo que esto es increíble? Porque Pablo escribe después de que fue apedreado, después de que fue golpeado, después de que fue encarcelado, maltratado, después de que pasó un naufragio, después de que fue burlado, fue ridiculizado y antes de ser ejecutado. Él dice, este es mi Dios y estoy agradecido con Él. ¿Sabe por qué nosotros a veces solo agradecemos cuando las cosas nos van bien? Esa es la naturaleza del ser humano, la naturaleza humana común. Agradezco cuando me va bien las cosas.
Me dieron el aumento, agradezco. Me fue bien en el examen, agradezco, qué bonito. Me va bien en el trabajo, en algún proyecto, agradezco. Pero cuando las cosas van mal, qué difícil es agradecer. Qué complejo es agradecer. Cuando estoy enfrentando crisis y problemas es difícil agradecer. Por eso Pablo le está diciendo, primero tienes que acordarte de que tu Dios es tu Dios, no es solo mi Dios. Y cuando recuerdas que es tu Dios, que te pertenece, que Él te ha hecho suyo o suya, te va a ser fácil decir gracias. Gracias por lo que ahora estoy viviendo. Por eso es increíble. Y Pablo lo sabía, el Espíritu Santo le guió en Hechos 20, 23. Podríamos revisar, Hechos 20, 23. Él sabía que iba a pasar cosas no buenas. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Sabe? ¿Cuántos de nosotros diríamos, ven, yo le sirvo al Señor, y después el Espíritu Santo te habla a ti y dices, pero después de un año te van a coger preso por ser cristiano? No, yo no quiero. Después de unos 2 meses vas a perder el trabajo. No, entonces ya no está en mi Dios. Después de un tiempo vas a tener este problema, etcétera, etcétera. Pablo está diciendo, yo sabía lo que me esperaba, porque el Espíritu Santo me dijo, sin embargo, ese es mi Dios, y a ese Dios le agradezco. Y sabe, algo que tal vez es un dato que algunos ahora se enteran. La prisión de Mamertina en Roma estaba conectada al sistema de alcantarilla de la ciudad. ¿Sabía eso? Al alcantarillado, es decir, pasaba por la puerta principal, pasaba a la alcantarilla de la ciudad. Nosotros cuando a veces algo leemos raro, nos vamos nomás. Pablo estaba metido en esa cárcel. Y los prisioneros eran enviados a esta prisión para morir, ser muertos o por los guardias o morir de hambre. Y cuando el cuerpo ya moría, entre comillas, les lavaban en esas aguas y desechaban el cuerpo. Pablo está escribiendo ahí en ese lugar, mi Dios, y le doy gracias. Es tremendo. A mí me toca tanto porque sabe que muchas veces se me ha hecho difícil agradecerle a Dios cuando ha habido problemas. ¿Sabe lo que se me ha venido a mi cabeza cuando ha habido problemas? La inquietud de preguntarle por qué Dios permite esto. Ha venido a mi corazón tal vez el desánimo diciendo, ¿por qué no me cuidaste, Dios? Y Pablo le está diciendo, yo determiné ponerle a Dios en primer lugar. Por eso un hombre que sabe que va a dejar un legado importante para el futuro es un hombre o una mujer que le ponen a Dios en primer lugar. No hay opción. Necesita invertir su vida para Dios. No nos habíamos puesto de acuerdo con la música hoy, pero decía, por eso desgasto mi vida. Sí cantaron, ¿verdad? Desgasto mi vida, es casi invierto mi vida. Pongo a disposición mi vida, lo que soy, aunque parece que no fuera mucho, pongo a disposición. ¿Para qué? Le dice. Para orar, escribe Pablo. Y el estudio sigue hablando. Dice que el hombre promedio, actualmente creo que las cifras han subido más, al menos está distraído en la televisión, en las películas, en redes sociales, por lo menos de 4 a 5 horas diarias, el promedio. Algunos rebasan eso también. Y no se anden mirando ni codiándose por ahí, pero si ese es el caso, y ese es el hombre promedio. Y mira este dato, un hombre que determina irse a la iglesia, al menos el primer paso, ir a la iglesia, ser fiel, al menos con ese primer paso que no es el definitivo, pero es algo, dice que ese margen lo reduce, al menos unos 30, 40 minutos.
Y lo que tú dediques en medio de la iglesia va a traer beneficios a tu vida como una siembra para el legado del futuro, lo que viene en el futuro. Si tú pones las cosas en orden, tú vas a tener la posibilidad de orar por tu esposa, orar por tus hijos, orar por la iglesia, orar por el país. Pero si tú no inviertes en eso, las cosas más simples se han transformado en la importancia para ti. Y estás desperdiciando tu vida y acercándote a la muerte sin sembrar un legado que marque la diferencia para el futuro. ¿Qué van a decir después de 150 años los registros históricos? Ese joven se determinó por Dios y marcó un antes y un después en su generación. Y como les dije, la próxima semana quiero concluir esta enseñanza. Y cierro con este testimonio que lo vi de primera mano. Mi papi no tenía ese legado, porque su papi estaba dedicado a todo menos a Dios. Sin embargo, él escuchó de niño el consejo de Dios, pero solamente escuchó y dijo, bueno, después cuando sea grande. Cuando fue joven se enamoró perdidamente. Y estaba tan enamorado que estaba preparando su matrimonio cuando le encontró a su novia engañándolo con otro. Y él decidió quitarse la vida. Tomó una pistola, dijo, me voy a la montaña, nadie se va a enterar de que me maté. Y Dios usa a alguien y le sale al encuentro en el bus y le dice, Francisco, ¿qué estás? ¿Estás bien? Sí, como solemos decir cuando no estamos bien. ¿Algo te pasa? ¿No estás bien? No, sí estoy bien. Y como insistió tanto, él le cuenta. Y ahí en el bus, urbano de Quito, él se reconcilió con Dios. Y volvió con la pistola sin descargarse a casa. Y años después Dios le regaló una esposa tan especial que es mi mami. ¿Sabe? El enemigo quiere destruir tu futuro, tu legado, tu generación. El enemigo quiere acabarte, matarte físicamente y espiritualmente. Pero hay un Dios que se va a hacer real a tu vida solamente en la medida en que tú le digas, quiero que seas mi Dios. Quiero yo pertenecerte y vivir para tu gloria. Y vamos a sembrar las semillas de una generación que sea diferente, completamente diferente para el futuro. Póngase de pie, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y sé que el Espíritu Santo en esta tarde está hablando a muchos corazones, porque tal vez no es el Dios personal. Tal vez de niño tú quisiste comprometerte con Dios y después abandonaste. Y esta tarde el Señor está saliendo a tu encuentro y te está diciendo cómo estás, a pesar de que Él sabe. Y tú quieres decirle estoy bien, pero Él sigue insistiendo porque su amor es inagotable. ¿Cómo estás? Y si insistes en decir bien, Él te va a decir yo conozco cómo estás. Y delante de mí no hay ninguna cosa oculta. Yo conozco cuando desperdicias tu vida en toda distracción que no te edifica. Conozco cuando aborreces a tu hermano, cuando ofendes a tu prójimo. Conozco cuando mientes. Conozco cuando eres desleal.
conozco cuando aparentas. Y la razón por la que haces es porque yo no soy tu Dios. Solamente he sido alguien de quien has escuchado. Hoy quiero volver a tu corazón y que tú puedas saber de que soy tu Dios. Si te has alejado, hoy es el día de volver.